Práctica número 4. Peso molecular. Somos el equipo 7, el cual está conformado por Sánchez Herrera Jocelyn, Santos Gómez Joel Emanuel, Santiago Rivera Emiliano y una servidora, Carballo Ambrosio María del Pilar. Introducción. Una de las más importantes aplicaciones de la ley de los gases ideales, que es presión por volumen, es igual a la cantidad de la sustancia por la constante de los gases ideales por la temperatura. Es la determinación del peso molecular de un líquido que puede transformarse en vapor, si se conoce la temperatura, presión, volumen y peso del vapor. El peso molecular se calcula a partir de la cantidad de sustancias, es igual al peso del gas en gramos sobre peso de un mol de gas, o cantidad de sustancia es igual al peso sobre el peso mol. Por lo tanto, la primera ecuación se puede expresar como presión por volumen es igual al peso sobre peso mol por la constante de los gases ideales por la temperatura es igual al peso por la constante de los gases ideales por la temperatura sobre el peso mol, de lo cual se obtiene la expresión del peso molecular. Peso mol es igual a peso por la constante de los gases ideales por la temperatura sobre presión por volumen. Objetivo: determinar el peso molecular de una sustancia a través de la ley de los gases ideales. Para esta práctica utilizaremos los siguientes materiales: un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros, un vaso de precipitado de 500 mililitros, un soporte universal, unas pinzas de 3 dedos, un tripié, una malla de asbesto y un termómetro. Y para las sustancias utilizaremos agua destilada y la sustancia problema. Para el procedimiento de esta práctica, verteremos nuestra sustancia problema en el matraz Erlenmeyer y lo sellaremos con papel aluminio y una liga, para después llevarlo a pesar. Montaremos todo en nuestro soporte universal utilizando la pinza de 3 dedos para sostener el matraz en una posición inclinada, para después introducirlo en el vaso de precipitado con agua, el cual estará posado sobre la malla de asbesto para poder calentarlo y así llevar a evaporar nuestra sustancia problema. Una vez que ya se haya evaporado la sustancia problema y no sea visible, retiraremos el matraz del vaso de precipitado y lo dejaremos en reposo hasta que la sustancia problema se condense. Y una vez más llevaremos a pesar al matraz. Cuestionario. Número 1. Supóngase que esta determinación de peso molecular se efectúa muy precipitadamente y no se llegó a vaporizar todo el líquido del matraz. ¿Sería el peso molecular calculado muy pequeño o muy grande? ¿Qué tipo de error de procedimiento podría conducir a un error de resultado que fuera puesto al anterior? Respuesta. El peso molecular calculado sería probablemente más pequeño de lo que debería ser. Esto se debe a que el peso molecular se calcula basándose en la masa de la sustancia que se vaporiza y se condensa correctamente. Y un error de procedimiento sería la presencia de impurezas o contaminantes en la muestra que se vaporizan y se condensan junto con la sustancia de interés. Si estas impurezas tienen un peso molecular mayor que el de la sustancia principal, podrían hacer que el peso molecular calculado sea más alto de lo que debería ser. Número 2. ¿Por qué no se puede determinarse el peso molecular del N-butanol, por ejemplo a 118 grados centígrados, con este método? Respuesta. Uno sería su alto punto de ebullición, ya que requeriría un equipo especializado con un rango de temperatura más amplio y más preciso. Otro sería la vaporización incompleta, ya que puede haber dificultades para lograr una vaporización completa debido a su alta temperatura de ebullición, lo que podría conducir a mediciones inexactas del peso molecular. Y por último, pues podría ser presencia de impurezas. Como conclusión, para poder obtener el peso molecular de dicha sustancia desconocida, tenemos que multiplicar la diferencia de pesos por la constante de los gases por la temperatura final sobre la presión por el volumen. Sustituyendo datos, tenemos que el peso final
fue de 144.7951 gramos, menos 144.1373 gramos. Esto se multiplica por la constante y asimismo también se multiplica por la temperatura final, que fue de 369.15 grados Kelvin, sobre la presión que era de una atmósfera por los 0.275 litros que se utilizó. La operación tenemos que el peso molecular final nos da 72.4238 gramos sobre mol.